Hoy vamos a hablar un poco de sucesiones, pero primero la saludo. Doctora, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Hola a toda la audiencia, un gusto estar acá de nuevo compartiendo esta siesta muy atípica en Corrientes. Exactamente, ¿no? Pero pleno enero, pero hay algunas cuestiones que no descansan y estamos teniendo un enero atípico, principalmente con lo que está pasando y lo que se está desarrollando en diputados a nivel nacional, con los debates, las discusiones y el análisis punto por punto, artículo por artículo de la ley ómnibus, ¿no? Así es. Bueno, decíamos un enero atípico para Corrientes, porque hoy está un poco más fresco, pero está bastante cálida sí, la discusión en el Congreso de la Nación. Y creo que vale la pena la discusión, vale la pena el debate, porque no se está discutiendo una cuestión menor. Claro. Primero, una ley que se dice ómnibus, porque es como que tiene muchos temas. Creo que tocó un tema importante porque todos pronunciamos, repetimos, ley ómnibus, pero ¿de dónde, cuál es el génesis de la palabra ómnibus para determinar de esta manera a la ley que tiene distintos puntos? ¿Por qué se la dice ómnibus? Y bueno, básicamente porque trata muchos temas. Generalmente una ley, cuando se discute o cuando se propone el proyecto, es referido a un tema específico. En este caso trata temas tributarios, no, pero cerca, aduaneros, civiles, previsionales. O sea, es como que toca muchísimos temas, y te iba a decir esto, en general o en síntesis, trata la modificación de alrededor de 1.200 leyes que están vigentes en el país. Y por eso se le dice ómnibus, porque trata muchos temas a la vez, en una sola ley. Bien. Tal vez no sea tan grave, si se quiere, o tan relevante el hecho de que trate o que pretenda derogar tantas leyes, esas 1.200 leyes, sino lo relevante es que también choca, como decíamos en el programa anterior, con artículos específicos de la Constitución Nacional. Y me parece importante que tengamos en cuenta cuál es la relevancia de la Constitución Nacional. Que está en la cima de la pirámide del ordenamiento jurídico, nada más y nada menos que la Constitución Nacional, que como sabemos en el derecho argentino nada puede pasar por encima de ella. Exactamente, me encanta que una persona como vos, que por ahí no está ejerciendo el derecho, lo puedas interpretar de esa manera, porque es así. La Constitución Nacional es la base, es el principio de toda otra ley, de todo otro orden jurídico. Es la base y el principio del orden jurídico nuestro, de manera tal que por encima de la Constitución Nacional no puede haber nada, y no puede haber nada tampoco que choque a la Constitución Nacional con los derechos, garantías, que no solamente están plasmados en la Constitución, sino que además a nuestro país, a la Argentina, a la sociedad le costó mucho conseguir. Claro. Son derechos y garantías que están plasmados y que han significado, no sé, luchas desde el principio de la República Argentina. Entonces, es importante que destacar que el Congreso hoy tiene una gran responsabilidad frente a lo que va a ser el futuro de nuestro país y el futuro de la sociedad, ¿no? Hablaba de 1.200 leyes, que a ver, mucho se habla de números hoy en día, decir tantas leyes, tantas normas, tantos artículos, pero de hablar de 1.200 leyes, más allá del número en sí, creo que hay que tomar conciencia de que es prácticamente la regulación entre el 80 y 90% de los actos que hacen los argentinos cotidianamente, en cualquier índole. Porque decir, modificar 1.200 leyes puede sonar como, listo, es un debate más dentro de una cámara, que muchas veces para el ciudadano promedio pasa desapercibido lo que se discute muchas veces en el Congreso, tanto a nivel nacional o provincial. Pero discutir 1.200 leyes puede ser el cambio en distintas cuestiones cotidianas. A la hora de trabajar, de transitar y demás, es el cambio de
puede llegar a ser el cambio de la cotidianeidad en las personas. Claro, es un poco también lo que hablábamos en el programa anterior, en el sentido de que, hay un antes y un después desde las elecciones, una Argentina pensada antes, una Argentina pensada o que se piensa de acá en adelante. Y por ahí, a mi modo de ver o en mi opinión, es posible, y de hecho la sociedad reclamaba un cambio muy importante a como lo veníamos viviendo, pero este tipo de cambios es necesario debatirlos, es necesario pensarlo, es necesario ponerlo por ahí en agenda de las distintas universidades, es necesaria la convocatoria de la gente que está, de los estudiosos, de los científicos, para poder no solamente mejorar lo que tenemos, sino también no generar un impacto social muy importante que, como vos bien decías, puede, valga la redundancia, impactar en la vida de las personas cotidianamente. Entonces, me parece que desde ahí no, por lo menos yo pienso y opino que no es por ahí el camino. Yo creo que primero, con la Constitución, todo. Segundo, si no fuera con la Constitución, la misma Constitución Nacional tiene su mecanismo para reformarla si por ahí fuera necesario, y esa instancia no está en discusión hoy en el Congreso, lamentablemente. Digo lamentablemente porque se pretende modificar la Constitución sin seguir los mecanismos naturales. Y segundo, el tema de que hay cuestiones como esta que vos planteabas, como ser, por ejemplo, el de las sucesiones, que por ahí necesitan mayor debate dentro de la gente que realmente está en el tema, y no por ahí imponernos algo como de prepo, y que después sabemos que puede llegar a tener ciertas consecuencias. La semana pasada hablábamos de una propuesta o un proyecto de reforma en el derecho previsional, en uno de esos artículos de la ley Ómnibus, pero hoy decíamos, vamos a tratar justamente una propuesta o un proyecto de reforma respecto a las sucesiones. Que, a ver, muchas veces, y lo que decía al principio de la nota, son esas cosas que uno no las tiene tan empapadas porque no son cosas cotidianas para la mayoría de las personas. Y dicen, creo que sería lo correcto empezar por definir qué es una sucesión, porque muchos escuchamos, a mí me preguntás hoy concepto de sucesión y no sé si te lo defino tan bien. Y creo que todos más o menos escuchamos muchas veces, conocemos personas que han estado en un proceso de sucesión, pero no sé si todas las personas saben qué es una sucesión, si usted podría más o menos definirnos o guiarnos qué es justamente eso. Bueno, vamos a tratar de intentar un concepto. Resumido, porque debe ser larguísimo. No, pero básicamente tratar de intentar un concepto que pueda ser entendido por la gente y no poner por ahí alguna cuestión como muy técnica. Claro. Pero es un proceso que hasta hoy lo conocemos como judicial, donde se intenta resolver las cuestiones patrimoniales que hubiera quedado de una persona fallecida y respecto de las personas que tienen que ver con su familia, con su núcleo familiar directo, cónyuge, hijos, y bueno, en cuanto a la división de los bienes que hubieran quedado, en cuanto a las cuentas o las deudas que hubiera pendientes por pagar, y cómo se va a resolver, cómo se van a repartir esos bienes. O sea, básicamente la sucesión es un proceso para resolver esas cuestiones. Bien, que obviamente se da o arranca con el fallecimiento de una persona y justamente a la hora de tener que repartir los bienes entre los herederos. Yendo a la propuesta de modificación, ¿qué plantea o qué quieren desde el gobierno nacional impulsar para modificar respecto a las sucesiones en esta ley? Claro, a ver, nosotros hemos recibido muchísimas consultas a lo largo de todos estos años respecto de, primero, como vos bien decías, no hay mucha
mucha educación respecto de todo lo que tiene que ver con la previsión, con lo previsional. Bien. A ver, ¿qué va a pasar cuando me vuelva más grande o me vuelva un adulto mayor? No me gusta la palabra viejo, pero bueno, ¿qué va a pasar cuando sea viejo o vieja? ¿Y qué va a pasar cuando me muera? Menos todavía. No hablamos cuando somos grandes, menos queremos hablar cuando no estemos más en este plano. Un tema tabú, digamos. Un tema como tabú. Sí. En otras sociedades, por ahí como con más educación desde esta perspectiva, ya desde joven uno ya empieza a planificar qué es lo que va a pasar cuando sea adulto mayor, claro. Y más aún cómo va a planificar cómo van a quedar los bienes el día que no esté acá. Eso es lo que por ahí no tenemos nosotros. Entonces venían al estudio, venían a la consulta y me decían, bueno, yo quiero dejar todo listo, me decía madre, padre. Es una frase que muchas veces, yo ya estoy, muy fuerte, ¿no? Pero yo ya puedo irme, ya dejé todo listo, todo ordenado, digamos. Sí, yo quiero dejar todo listo, quiero dejar todo ordenado. Ah, bueno, divino. Quiero evitar peleas, no quiero que se pelee nadie, eso es otra frase que se escuchó mucho. No quiero que se pelee. Bueno, ¿y cómo lo vas a dejar listo y ordenado? Y no, dejó mis bienes o dejó mi casa, porque a veces no hay tantos bienes, dejó mi casa a nombre de mis hijos. Bien. Bueno, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 6. Y dejas tu casa a nombre de tus 6 hijos. Bueno, te cuento, no se pelearon nunca tus hijos, el día que vos no estés, se van a pelear los 6 por esa casa. Claro. Entonces, eso es fundamental, dejar bien claro ¿cómo lo voy a dividir? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué a quién? Eso es planificar. Fíjate que uno de los instrumentos más comunes y mejor para este tipo de planificación es el testamento. Claro. Pero nosotros pensamos en el ideario cultural nuestro, pensamos que ¿cómo voy a hacer un testamento si yo lo único que tengo es una casita? Y pensamos que el testamento es solamente cuando tenemos grandes fortunas, grandes propiedades. En realidad el testamento es una gran herramienta que sirve para dejar en claro y escrito mediante un instrumento público qué es lo que en definitiva quiero, cómo quiero dejar y qué parte qué. A ver, tengo una casa y digo, quiero que esto se divida por 2. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a dividir? En forma horizontal, en forma vertical. ¿Qué le va a quedar para tu hija? ¿Qué le va a quedar para tu hijo? Eso es definir qué es lo que quiero que quede para quién. O por ahí, qué sé yo, digo, la parte, construir un departamento arriba, quiero que mi hijo viva abajo, mi hija viva arriba. Y de esa manera se evitan verdaderamente los problemas y las peleas. Yo creo que por ahí, en este intento de reforma, lo que se dice, según lo que pude leer, sí, dice, vamos a evitar, lo que se pretende es evitar costos y tiempo. Entonces, frente a esos argumentos, lo que te puedo decir es que me parece a mí que ni costos ni tiempos se van a evitar. Claro. Y realmente ahí asumo una actitud crítica, porque digo, si vas a ir a un escribano, porque siempre alguien tiene que resolver, siempre un tercero tiene que ser el que pueda definir, imparcial, pueda definir, no, mirá, me parece que si vos te estás llevando esta parte en metros cuadrados tiene 100 y esta parte para tu hermana o tu hermano tiene 58, me parece que no hay tanta equidad. Pero me parece que siempre hay un tercero, y en este caso es un escribano. El escribano te va a cobrar honorarios. Sí, porque es su trabajo, es un profesional que justamente estudió para eso. Exactamente, además es un trabajo. Claro, exactamente. Y por ahí es un trabajo mayor que el hacer una transacción o una escritura de compra-venta de una propiedad. ¿Por qué? Porque en este caso puede no haber una sola propiedad, puede haber otros bienes, por ejemplo,
autos o demás, en ese caso o bienes muebles dentro de la casa también. O bienes muebles. Obviamente que el escribano va a ir tasando en relación al trabajo que va a tener que hacer. Claro. Por ende, no nos vamos a evitar del todo un costo. Y el tiempo también, porque si el escribano tiene que hacer una transmisión de propiedad, y también va a tener que pedir los informes respectivos al registro de propiedad, a catastro, a la municipalidad para los libres de deuda. Todo eso lleva su tiempo. Entonces tampoco no nos vamos a evitar tanto tiempo. Y sí nos estaríamos por ahí, obviando una parte muy importante en todas estas cuestiones, como ser la publicidad de los actos, que eso está garantizado en un proceso judicial. Si bien el escribano es un funcionario público, la vez pasada dije que se iban a enojar conmigo los contadores, ahora capaz se enojan conmigo los escribanos. Bueno, sumando amigos en estos bloques. Así que bueno, saludamos a los escribanos. Por ahí, si bien es una persona que está matriculada y por ley garantiza con sus actos, garantiza la publicidad de los instrumentos, sí. Pero aún así, supongamos que yo tenga o quiera representar a una hija o un hijo que se fue a vivir al extranjero. Y de pronto se abrió una sucesión acá o se fueron los herederos que quedaron a un escribano. Yo que vivo en el extranjero ni me voy a enterar. Ni voy a saber que esta gente o mis hermanos, si se quiere, o la mujer de mi padre abrió una sucesión en escribano. Entonces, esas cosas que garantiza un proceso judicial. Me parece como que no estaría como chocando con, por supuesto, no solamente la Constitución, que habla de la garantía de un juez natural y no comisiones especiales, estaría como violando el Código Civil y también los códigos de procedimientos de las provincias, porque por Constitución las provincias tienen la facultad de crear leyes, en este caso Código de Procedimiento, para regular cómo se van a hacer, cuáles van a ser las normas y los procesos que hay que llevar para llegar a un fin en una contienda judicial. Entonces son cuestiones de discusiones extensas que, las discusiones por ahí con el título llama la atención y dice, con esta reforma se van a abaratar costos y tiempos, que es muchas veces lo que pueden llegar a querer o buscar algunas personas. Pero entrando a hilar fino, que en realidad no es tan fino, es entrar a poner blanco sobre negro con la realidad, te das cuenta que tal vez no es tan así y que necesita todo un proceso y que al fin y al cabo justamente, y es lo que hablamos siempre, en la cultura, como decíamos, cultura argentina, no, como decía usted, no tenemos la educación previsional para ir justamente previendo muchas cosas. Y hay veces donde justamente el querer ahorrar, por decirlo de alguna manera, en asesoramiento, la participación de un profesional, que se terminan haciendo macanas, que se terminan alargando y extendiendo algunos plazos que se podrían haber resolvido mucho más rápido, y es también el hincapié muchas veces de llamar justamente a eso, a asesorarse a la hora de hablar, consultar o emitir una opinión respecto a estos temas, pero lo que decimos siempre, el asesoramiento profesional de gente que viene trabajando en estas cuestiones hace ya muchos años. Tal cual. Si bien es cierto, en la propuesta de la reforma dice que siempre tiene que estar la persona asesorada por un abogado. Sí. Eso no lo va a obviar, pero así que en ese sentido estamos tranquilos los abogados. Sí. Pero estamos inquietos porque además es necesario el proceso. Hay que resolver muchísimas cosas previamente antes de llegar a una propuesta capaz, superadora, como es un expediente digital abierto en una escribanía.
Así que yo creo que es fundamental que las personas se asesoren, pero también es fundamental que empecemos a cambiar ese pensamiento de que la sucesión es complicada, la sucesión es para la pelea. No. También podemos evitar la pelea, porque claro, no digo que no la hay, pero la podemos evitar antes de, como te decía al principio, partir de este mundo. Incluso hay herramientas muy interesantes para, es muy común hoy en día ver empresas familiares. Para las empresas familiares, para poder continuar el movimiento y el giro económico de las empresas cuando por ahí fallece uno de los socios o cuando por ahí fallece, porque generalmente las empresas familiares obviamente tienen al padre, la madre y los hijos trabajando en el mismo lugar. Hay protocolos, se llaman protocolos familiares, que se inscriben en un registro particular donde se va poniendo en reunión de directorio lo que la gente decide y decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar si no solamente fallece uno? ¿Qué va a pasar si se divorcia? Todo lo que tenga que ver con las cuestiones patrimoniales y lo que tenga que ver con el giro normal de esa empresa. Sí, de tener derechos y obligaciones respecto a todo lo que vaya sucediendo. Imagínate que si eso no se prevé, ¿qué va a pasar? Llegado el momento, se va a terminar disolviendo, liquidando y no va a poder continuar con la empresa. Por todas estas cuestiones, porque hay también, como decía la doctora, muchos protocolos, pasos a seguir, que justamente la persona de a pie o que tal vez no está tan empapada con el tema desconoce, y ahí es donde hacemos hincapié siempre la importancia de el asesoramiento de las personas y los profesionales idóneos en la materia, capacitados y experimentados en ella. Así que bueno, doctora, usted como la directora de Zarza y Asociados y todo el equipo que viene trabajando hace ya mucho tiempo, pueden brindar todas estas cuestiones y asesoramiento también en sucesiones. La semana pasada hablamos de derecho previsional y lo vamos a seguir haciendo con el correr de las semanas, ¿no? Sí, así es. De hecho, estamos preparados y permanentemente incluso nos estamos capacitando dentro del staff del estudio para poder brindar el mejor servicio. Y ¿sabes qué? Tratar siempre de dar un asesoramiento con un criterio más bien, digamos, holístico, es decir, en todo sentido. En la contención de la gente, en el caso de sucesión, la contención de la familia, tratando de ver cuáles son las salidas más que respondan más a los intereses de todas las partes. Así que bueno, para estas cuestiones, Zarza y Asociados, Zarza las dos con Z, Zarza y Asociados pueden encontrarlos a través de las redes, tanto Facebook, Instagram, y los encuentran también en su estudio ubicado por calle Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, 1442, segundo piso, oficina 18. Exactamente, y cualquier consulta a través de las redes de ellos, a través de las redes de Continental, que nos escriben y le pasamos el contacto de ellos para, repito, esas cuestiones, por ejemplo, sucesiones, derecho previsional y muchas cuestiones para ir entendiendo algunas cosas que se pueden llegar a venir en esta, entre comillas, nueva Argentina, con algunas reformas que muchas veces nos quedamos con el título y pensamos, ¿y esto qué es? Y tiene una partecita de letra chica que por ahí te puede estar afectando directa o indirectamente en tu vida cotidiana. Doctora, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vos, Ignacio, y bueno, un gusto estar de vuelta con ustedes. No, el gusto es siempre nuestro de recibirla. Escuchamos un minuto de reloj de música y ya venimos con ese para el cierre de esta edición de jueves de Continental.